Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Reisi Acevedo de Palabra de Vida Paraguay y estamos nuevamente con la Hora Silenciosa en Hechos capítulo 16, versículo 25 al versículo 40. Y para entrar en la lectura vamos a entrar en contexto de lo que fue la Hora Silenciosa de ayer. Pablo en Filipos libera a una muchacha de un espíritu de adivinación y esto genera un problema con los amos de esta muchacha porque le empiezan a perder ganancias o dinero. Entonces todo el pueblo se agolpa sobre Pablo y los magistrados, luego de haberle azotado, les ponen en una cárcel, ¿no? Y ahí está Pablo y llega Silas, y llega al versículo 25 y dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron, y sacándole, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué hermoso pasaje que podemos leer en este día, y para tener en mente un par de aplicaciones. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Sabemos que Pablo estaba en la cárcel, sabemos que tenía la desventaja porque estaba en la cárcel, fue azotado, pasó por un proceso o un periodo de sufrimiento, y luego tenía la ventaja judicial porque los magistrados descubrieron que Pablo era un romano. Y la declaración que quiero hacer hoy es simplemente la siguiente: mi emoción no determina mi misión. Repito, mi emoción no determina mi misión. Fíjate Pablo emocionalmente posiblemente estaba desgastado, estaba herido físicamente, pudo haber dicho: bueno, aquí se acaba todo, pudo haberse acostado, se pudo haber deprimido, decir: bueno, estoy encarcelado, estoy adolorido, ya nada de lo que estoy haciendo tiene sentido. Pero no, lo que hicieron fue, a medianoche, dice que oraban y cantaban himnos a Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Su emoción no determinó su misión. ¿Cuál era la misión de Pablo? Bueno, claramente podemos ver que era compartir el evangelio en esa ciudad en Filipos. Y Pablo utilizó absolutamente todo, aún su sufrimiento, para poder avanzar el evangelio. La emoción de Pablo no determinaba la misión a la que él fue llamado. Podemos ver el contraste del carcelero, que su emoción sí determinó
su misión. ¿Por qué? Porque él tenía una misión: cuidar de Pablo y de Silas, cuidar de la cárcel, de los presos que estaban en ese lugar. Y hubo un evento muy importante esa noche. Dice que hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. No solamente hubo un terremoto que posiblemente no era algo extraño escuchar que hay terremotos, pero no solamente que hubieron terremotos, sino que todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se soltaron. O sea, evidentemente esto ya era algo sobrenatural. Aparte de esto, haber sido azotado y alabar y cantar a Dios en medio de la noche, estando en esa situación, ya tiene que haber algo de extraño en hacer algo así. Entonces dice que los presos escuchaban, oían, las cadenas de los presos también se soltaron, pero vemos lo que el carcelero iba a hacer cuando pensó que todo el mundo había escapado. La pregunta es, ¿por qué no escaparon los presos? La respuesta no la tengo. Me imagino que quedaron asombrados por el evento que experimentaron esa noche y quedaron cerca de Pablo y Silas para entender lo que había sucedido. Pero, ¿qué había hecho el carcelero? ¿O qué hizo el carcelero? Al despertarse, en vez de buscar una linterna y empezar a buscar a ver si estaban todos los presos, automáticamente su emoción y su mente le llevaron a una solución, y es quitarse la vida, porque él pensó que había fallado con su misión. Su emoción le motivó a quitarse la vida, y Pablo en la oscuridad le dice: no te hagas ningún mal, no te hagas daño, pues todos estamos aquí. Y el versículo 29 dice: entonces recién allí, él agarrando una linterna o pidiendo luz, se va hacia adentro y encuentra que todos estaban en ese lugar. Ahora, ¿por qué hago este contraste? Porque Pablo, en la circunstancia en la que estaba, no dejó que sus emociones determinaran su misión. En cambio, el carcelero, en la situación en la que se encontró, emocionalmente hablando, tomó la decisión de quitarse la vida. Y muchas veces en la vida cristiana pasamos por situaciones difíciles, sufrimientos, pruebas, dolores, y más ahora en el tiempo que nos toca vivir. Y nuestra emoción dictamina cómo debemos de pensar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de actuar, cuando lo que tiene que dictaminar, lo que tenemos que hacer es Cristo, es su misión. Y Él nos puso en este mundo para poder avanzar el Evangelio y hacer discípulos. Esta es mi misión. Y todo lo que me sucede a mí tiene un propósito. Y continúa el versículo: los presos escuchan el Evangelio, el carcelero escucha el Evangelio, luego la casa del carcelero escucha el Evangelio, y en esa misma noche muchos son bautizados y muchos ponen su fe solo en Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas no dejaron que la emoción por la que estaban pasando, por el momento en el que estaban pasando, determinara su misión. Ellos tenían bien claro cuál era su misión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dice Pablo, y Silas le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo. Y por creer y poner tu fe en Jesús, el Evangelio ya ha llegado a esa casa, a ese oikos o a ese círculo de influencia. Entonces, los de tu círculo ya tienen la posibilidad de también escuchar el Evangelio. Y luego Pablo entra en no solamente una situación de desventaja por por haber estado en la cárcel. Ahora él tiene la ventaja judicial porque se dieron cuenta que él era romano y que habían hecho mal. Y aún en esa ventaja, él utilizó eso para el Evangelio. ¿Por qué? Porque no salió inmediatamente de la ciudad, sino que fue a la casa de los hermanos y les consolaron. Pablo y Silas consolaron a los hermanos en ese lugar, y luego recién allí salen de Filipos. Ahora, pienso en un versículo que queda en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Pablo mismo, haciendo una recapitulación de las cosas que él pasó, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No dejes que tu emoción
determine tu misión. Tu misión ya está determinada: hacer discípulos y avanzar el Evangelio en tu círculo de influencia. Que tengas un buen día y muchas bendiciones.